Un agujero gigante en el océano, barcos que desaparecen, señales inquietantes de las profundidades. ¿Qué secretos se esconden en el Triángulo de las Bermudas? Descubrámoslo. Bajo las oscuras y cambiantes aguas del Triángulo de las Bermudas, algo antinatural podría estar oculto. Durante años han circulado rumores sobre una enorme pirámide que acecha bajo la superficie. No se trata de una formación natural, sino de algo aparentemente diseñado, liso, de bordes afilados e increíblemente simétrico. Los escaneos de aguas profundas han detectado extrañas formas en el fondo del océano, lo que alimenta las teorías de que una antigua estructura está enterrada en las profundidades. La idea de una pirámide bajo las olas suena imposible, y sin embargo, las imágenes de sonar han mostrado algo allí, algo que no debería estar ahí. Algunos informes afirman que la estructura está hecha de un material similar al vidrio, casi transparente y mucho más grande que las pirámides de Egipto. Los científicos han desestimado estas afirmaciones, pero los buzos que exploran el área han hablado de sensaciones inquietantes, fallas repentinas del equipo y un silencio inquietante que parece tragarse el sonido mismo. Hay otra razón por la que este descubrimiento inquieta a los investigadores. La ubicación. La supuesta pirámide se encuentra cerca de la carretera de Bimini, una formación rocosa submarina que muchos creen que son los restos de una antigua ciudad. Podría estar conectada con la civilización perdida de la Atlántida. Algunos creen que la pirámide podría haber estado alguna vez en tierra antes de que un evento catastrófico la arrastrara bajo el mar. Otros sugieren algo aún más extraño, que nunca fue construida por manos humanas. ¿Y si esta pirámide es más que solo piedra? Podría estar generando energía. Algunos teóricos sugieren que podría ser un remanente de una civilización avanzada, una estructura que aún conserva energía después de miles de años. Otros susurran sobre algo más siniestro, algo que observa desde las profundidades. Algo que nunca debimos encontrar. Los barcos desaparecen en el mar. Las tormentas, las fallas mecánicas y los errores humanos pueden pasar factura. Pero ¿qué sucede cuando un barco desaparece durante casi un siglo y luego reaparece misteriosamente? El SS Cotopaxi era un carguero a vapor que partió de Charleston, Carolina del Sur, en diciembre de 1925 con destino a La Habana. Nunca llegó, sin llamadas de socorro, sin restos, solo otro barco tragado por el Triángulo de las Bermudas. Durante décadas estuvo catalogado como desaparecido, otra pérdida inexplicable en las aguas malditas. Entonces sucedió algo imposible. En 2020 se descubrió un naufragio oxidado frente a la costa de Florida. Al principio parecía un naufragio olvidado más, pero al observarlo más de cerca los investigadores se dieron cuenta de que era el Cotopaxi. Supuestamente el barco había desaparecido sin dejar rastro, pero allí estaba, descansando en las aguas poco profundas como si hubiera estado esperando ser encontrado. ¿Qué le sucedió? Curiosamente, los registros históricos no ubican al Cotopaxi cerca de su lugar de descanso final. ¿Cómo llegó a la deriva tan lejos sin ser visto? ¿Y por qué nadie lo había encontrado antes? Las teorías comenzaron a surgir. Algunos creen que el barco quedó atrapado en una corriente inadvertida, arrastrado sin rumbo por el océano durante décadas. Otros sugieren algo mucho más extraño, que el barco quedó atrapado en una grieta, desapareciendo de la realidad misma antes de resurgir casi un siglo después. No hubo supervivientes ni mensajes, solo un casco en descomposición, los restos oxidados de un barco perdido en el tiempo. ¿Qué pasó con la tripulación? ¿Desaparecieron junto con el barco, llevados por algo invisible? Las respuestas siguen enterradas en las profundidades y el misterio del Cotopaxi sigue sin resolverse. El océano es vasto e implacable, pero el tiempo... Se supone que el tiempo es constante. Sin embargo, en el Triángulo de las Bermudas, esa regla no siempre parece aplicarse. Los pilotos han reportado perder minutos, incluso horas sin explicación. Los marineros hablan de relojes que se dejan de funcionar, relojes que se adelantan y una inquietante sensación de desorientación sin sentido. Uno de los casos más escalofriantes data de 1970, cuando el experimentado piloto Bruce Gernon voló directamente hacia algo imposible. Gernon viajaba de las Bahamas a Florida cuando vio una extraña formación de nubes frente a él. No era solo una tormenta, sino algo más, un túnel de niebla que se arremolinaba y se extendía a kilómetros. En el momento en que entró, sus instrumentos se descontrolaron. Su altímetro giró descontroladamente, su radio crepitó con estática y durante varios minutos se sintió ingrávido, atrapado en una espesa niebla eléctrica. Luego, tan repentinamente como empezó, terminó. El avión de Gernon emergió de la nube y cuando miró su sistema de navegación se encontraba en un lugar donde no debía estar. Había recorrido 160 kilómetros en lo que parecieron pocos minutos. El control
control aéreo lo confirmó, de alguna manera se había saltado el tiempo y el espacio. No fue el único, innumerables marineros han relatado experiencias similares. Horas que se desvanecen en un instante, relojes que parecen congelarse o brújulas que giran como si hubieran perdido el sentido de la orientación. Los científicos intentan explicarlo, culpando a interferencias electromagnéticas o a condiciones atmosféricas inusuales, pero quienes lo han vivido describen algo completamente distinto, una fuerza invisible que los arrastra hacia lo desconocido, distorsionando la realidad misma. ¿Podría el Triángulo de las Bermudas albergar un fenómeno natural que distorsiona el tiempo? ¿O es algo más? Sea lo que sea, quienes lo han experimentado nunca vuelven a ser los mismos. Durante siglos, las historias de civilizaciones perdidas han fascinado a los exploradores. Pero, ¿y si una de esas civilizaciones no fuera solo una leyenda? En las profundidades del Triángulo de las Bermudas se ha descubierto algo inesperado: enormes estructuras de piedra, misteriosamente alineadas, que descansan sobre el fondo del océano. Parecen demasiado organizadas para ser naturales, demasiado precisas para ser una coincidencia. Algunos investigadores creen que podrían ser los restos de una antigua ciudad sumergida por el mar hace miles de años. Los sonares han detectado formaciones inusuales, muros, terrazas, e incluso lo que algunos afirman que es una pirámide. Cerca de la isla de Bimini, buzos descubrieron lo que ahora se conoce como la carretera de Bimini, un largo tramo de bloques rectangulares de piedra caliza dispuestos en línea recta. Los científicos argumentan que se trata simplemente de una formación rocosa natural, pero la simetría plantea interrogantes. ¿Cómo la naturaleza talló líneas tan perfectas? ¿Y por qué la formación parece conducir hacia aguas más profundas, como si alguna vez formara parte de algo mayor? Lo más inquietante es la profundidad a la que se encuentran estas ruinas. Si realmente son obra del hombre, deben remontarse a una época en la que el nivel del mar era mucho más bajo, mucho antes de la historia escrita. Algunos creen que esto podría ser evidencia de una civilización perdida, quizás incluso de la legendaria Atlántida. Otros se preguntan si se trata de algo completamente distinto, algo que no deberíamos comprender. A medida que los buzos continúan explorando, surgen informes extraños, equipos defectuosos, susurros inquietantes en el agua y una abrumadora sensación de estar siendo observados. Sea lo que sea que se encuentre bajo el triángulo, se niega a revelar sus secretos fácilmente. Los instrumentos de navegación funcionan en todas partes, excepto en el Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los años, innumerables pilotos y marineros han reportado brújulas que giran sin control, señales GPS que desaparecen y sistemas eléctricos que se apagan sin previo aviso. Algunas aeronaves incluso han desaparecido por completo del radar para reaparecer a kilómetros de distancia como si hubieran sido teletransportadas. Los científicos han intentado explicarlo, pero lo cierto es que nadie comprende del todo qué sucede. Uno de los casos más famosos fue el del vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos de la Armada estadounidense que desapareció en 1945. Antes de perder el contacto por radio, el líder del vuelo informó que su brújula había dejado de funcionar. Los aviones nunca fueron encontrados. Décadas después, pilotos comerciales que sobrevolaban el triángulo han descrito experiencias similares. Vieron cómo sus instrumentos fallaban uno a uno, oyeron extrañas ráfagas de estática en sus radios e incluso vieron orbes brillantes flotando cerca de sus aviones antes de que todo volviera a la normalidad. Algunos investigadores sugieren que podría haber un vórtice magnético en la zona, una fuerza desconocida que interrumpe las señales electrónicas. Otros creen que formaciones cristalinas submarinas similares a las que se rumorea que existen bajo la carretera de Bimini podrían estar emitiendo extraños pulsos de energía. La teoría más inquietante, que estas perturbaciones no son naturales en absoluto, que algo o alguien las está causando a propósito. Sea cual sea la explicación, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los pocos lugares de la Tierra donde la tecnología parece dejar de funcionar, dejando a quienes entran a merced de la fuerza que la controla. El océano de noche es un vacío oscuro e infinito, pero en el Triángulo de las Bermudas las aguas a veces cobran vida brillando con una luz misteriosa y antinatural. Los marineros han reportado que secciones enteras del mar se iluminan, proyectando un resplandor sobrenatural que se extiende kilómetros. Algunos creen que se trata simplemente de plancton bioluminiscente, diminutos organismos que emiten luz al ser perturbados, pero otros sospechan algo mucho más extraño. Los informes se remontan a siglos atrás. Los antiguos navegantes escribieron sobre aguas que brillaban como metal fundido, brillando incluso cuando el cielo estaba completamente oscuro. En la actualidad, los buques comerciales han documentado extraños pulsos de luz en las profundidades de las olas, casi como algo que se mueve bajo la superficie. Los submarinos que pasan por la zona han captado destellos inexplicables, como si el propio océano parpadeara como una bombilla defectuosa. Los científicos han intentado relacionar estas aguas brillantes con fenómenos naturales, desde reacciones químicas hasta actividad eléctrica inusual, pero los avistamientos no siempre coinciden con los patrones conocidos. A veces, la luz aparece en formas, círculos perfectos, espirales o largas líneas brillantes
brillantes que se extienden hacia el horizonte. Incluso hay historias de barcos rodeados por el resplandor, atrapados en una inquietante corriente silenciosa antes de que desaparezca repentinamente, dejando solo oscuridad. ¿Podría algo desconocido estar causando estas luces? Algunos especulan que el Triángulo de las Bermudas podría albergar un fenómeno de aguas profundas que aún no comprendemos. Otros temen que sea una señal de algo aún más inquietante, algo oculto bajo la superficie, acechando. El Triángulo de las Bermudas está lleno de misterios, pero algunos de los informes más inquietantes no provienen de quienes desaparecieron, sino de quienes lograron regresar. A lo largo de los años, pilotos y marineros han descrito encuentros con algo inexplicable, luces extrañas que se desplazan a velocidades imposibles, objetos no identificados flotando justo sobre el océano y espeluznantes transmisiones de radio que parecen provenir de la nada. Podría haber algo más observando desde el cielo. Uno de los casos más famosos es el de un piloto comercial que volaba cerca del triángulo. Al acercarse a la zona, vio luces brillantes que se movían entre las nubes. No eran aeronaves normales, se movían demasiado rápido, cambiaban de dirección en un instante y no coincidían con nada en el radar. Entonces, sin previo aviso, sus instrumentos fallaron. La radio crepitaba con estática y se escuchó una voz profunda y distorsionada, hablando en un idioma que no entendía. Momentos después, las luces se desvanecieron, sus instrumentos volvieron a encenderse y el control de tráfico aéreo confirmó que lo habían perdido del radar durante varios minutos. Otros pilotos han descrito naves enormes y silenciosas emergiendo del océano, flotando en el mismo lugar antes de elevarse hacia el cielo a velocidades imposibles. Algunas naves han captado señales extrañas, transmisiones codificadas, voces que hablan en dialectos desconocidos y pulsos rítmicos y espeluznantes provenientes de las profundidades. ¿Se trata simplemente de extrañas anomalías atmosféricas o hay algo más acechando en el Triángulo de las Bermudas? Los científicos descartan la idea de la intervención extraterrestre, pero quienes han visto las luces saben que lo que experimentaron no fue normal. Sea lo que sea que se esconda en el triángulo, no está sujeto a las reglas de nuestro mundo. 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos TBM Avenger de la Armada estadounidense despegaron de Florida para lo que debería haber sido un vuelo de entrenamiento rutinario. El tiempo estaba despejado y la misión sencilla, pero en cuestión de horas, los 5 aviones y los 14 hombres a bordo habían desaparecido sin dejar rastro. Los últimos mensajes de radio del vuelo fueron escalofriantes. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, informó que sus brújulas no funcionaban. El océano no se veía bien, no sabía dónde estaban. El control de tierra intentó guiarlos de regreso, pero algo andaba mal. Las transmisiones de Taylor se volvieron más frenéticas. Describió haber visto extrañas formaciones de nubes y un océano blanco e infinito debajo de ellos. Otros pilotos informaron lo mismo. Algo distorsionaba su visión, distorsionando el paisaje bajo ellos. Luego, sus señales se desvanecieron en el silencio. La Armada lanzó de inmediato una misión de rescate, enviando un gran avión PBM Mariner para encontrarlos. Ese avión también desapareció. Nunca se encontraron restos, ni cuerpos, ni escombros, nada. La explicación oficial culpa a errores de navegación y al mal tiempo, pero eso no lo explica todo. ¿Cómo pudieron desaparecer 5 aviones a la vez? ¿Por qué su líder parecía tan desorientado? Algunos creen que el vuelo 19 fue arrastrado hacia un vórtice electromagnético, atrapado en una grieta en el tiempo o incluso secuestrado por una fuerza desconocida. Lo que sea que haya sucedido ese día marcó al Triángulo de las Bermudas como un lugar donde lo imposible se vuelve realidad. Hay lugares en el mundo donde las voces nunca desaparecen del todo. En el Triángulo de las Bermudas se han captado señales de socorro de barcos que desaparecieron hace mucho tiempo. Llamadas de socorro fantasmales resonaban por la radio. Voces desesperadas pidiendo ayuda, pero cuando llegaban los equipos de rescate no se oía nada. Uno de los casos más escalofriantes fue el de un carguero que cruzaba el triángulo. Una noche, tarde, la tripulación captó una llamada de socorro en una frecuencia abierta. La voz del otro lado estaba llena de pánico, apenas comprensible, y repetía: "Ya vienen, no los vemos". La transmisión se cortó bruscamente. La tripulación respondió por radio preguntando por la ubicación, pero no hubo respuesta. Al rastrear la fuente, esta los condujo a un punto del océano donde no se había reportado ningún barco en décadas. Otro caso involucró a un barco de la Guardia Costera que respondió a un SOS de un barco pesquero atrapado en una tormenta. El operador de radio describió haber escuchado la voz de un hombre frenética y suplicando ayuda, seguida de estática y un último susurro: "Se fue". La Guardia Costera registró la zona, pero no encontró restos ni rastro de una baliza de socorro, nada en absoluto. Al revisar sus registros, descubrieron que un barco pesquero con ese nombre se había hundido en el mismo lugar, 50 años antes. ¿Serán ecos del pasado atrapados de alguna manera en los misteriosos campos de energía del Triángulo? ¿O sugieren algo mucho más extraño, que quienes se perdieron en el Triángulo de las Bermudas siguen ahí fuera, intentando contactarnos desde donde quiera que los hayan llevado? Las llamadas continúan hasta el día de hoy y nadie sabe quién o qué las envía.
El océano es profundo, pero en el Triángulo de las Bermudas es mucho más profundo de lo que la mayoría cree. Bajo la superficie, ocultas a la vista, se encuentran fosas que se hunden en la oscuridad total. Estos cañones submarinos se extienden kilómetros, con profundidades apenas exploradas y secretos intactos. Los sonares han revelado formaciones antinaturales, profundos abismos, paredes de bordes lisos y profundas fisuras donde nunca ha llegado la luz. ¿Qué aguarda en estas aguas silenciosas y negras? Algo se mueve allí abajo. Los sumergibles de aguas profundas enviados al Triángulo han detectado lecturas extrañas, perturbaciones inexplicables, objetos que se mueven en el abismo, sombras que no deberían existir. Algunos exploradores afirman que sus instrumentos detectaron enormes masas en movimiento, mucho más grandes que cualquier criatura marina conocida. Otros informan que su equipo falló por completo, como si algo debajo interfiriera con las señales. En 2011, un vehículo operado a distancia que exploraba una de estas fosas capturó algo inquietante. La filmación mostró una extensión rocosa vacía, sin vida e inmóvil. Entonces, sin previo aviso, una forma enorme e inidentificable pasó frente a la cámara. Se movió demasiado rápido, demasiado deliberadamente antes de desvanecerse en la oscuridad. Nadie pudo explicarlo. Algunos lo descartaron como un truco de la luz, pero quienes revisaron la filmación no estaban tan seguros. ¿Podrían estas fosas albergar algo sin descubrir? Las profundidades del Triángulo de las Bermudas siguen siendo una de las últimas fronteras inexploradas de la Tierra. Si algo antiguo acecha allí abajo, ha tenido milenios para permanecer oculto. Y tal vez, solo tal vez, prefiere permanecer así. El océano nunca está del todo en silencio. Extraños sonidos resuenan en las profundidades, algunos naturales, otros no, pero en el Triángulo de las Bermudas se ha escuchado algo inexplicable, un ruido profundo y atronador, tan fuerte que se puede captar a miles de kilómetros de distancia. Los científicos lo llaman el bloop, pero nadie sabe qué lo causó. Detectado por primera vez en 1997, el sonido no se parecía a nada registrado hasta entonces. No era mecánico ni sísmico, sino orgánico, y era enorme. El ruido era tan potente que quien lo produjo debía ser más grande que cualquier criatura marina conocida. Algunos investigadores especularon que podría ser el sonido del hielo al moverse, pero otros no estaban convencidos. La frecuencia era errónea, el patrón no era natural y lo más inquietante, el sonido se originó en algún lugar cerca del Triángulo de las Bermudas. Desde entonces se han detectado otros ruidos inusuales en el área, pulsos profundos y rítmicos casi como un latido, un extraño chasquido mecánico como si algo enorme y desconocido se comunicara en un idioma que no entendemos. Los submarinos que pasan por allí han reportado haber escuchado ecos metálicos en el agua, reverberando a través de sus cascos, enviando escalofríos incluso a las tripulaciones más experimentadas. ¿Hay algo vivo ahí abajo, algo más allá de nuestra comprensión? Algunos creen que el bloop fue una advertencia, un sonido de las profundidades destinado a pasar desapercibido. Otros temen que lo produjo aún pueda estar escuchando. El océano es vasto y en el Triángulo de las Bermudas parece susurrar de vuelta. Un avión se estrella, un barco se hunde y en la mayoría de los casos hay un registro final, una caja negra, una baliza de socorro, un último mensaje de los que estaban a bordo. Pero en el Triángulo de las Bermudas esas señales no siempre tienen sentido. Algunas nunca dejan de transmitir, otras envían mensajes mucho después de que su fuente debería ser destruida. Uno de los casos más extraños fue el de un avión comercial que desapareció sobre el Triángulo. Horas después de ser declarado desaparecido, el control de tráfico aéreo captó una transmisión débil y llena de estática. Era la voz del piloto, distorsionada y fragmentada, repitiendo la misma frase: ¿dónde estamos? La señal se desvaneció y luego se cortó por completo. Los restos nunca fueron encontrados. En otro caso, un barco que se había hundido décadas antes comenzó a transmitir una señal de socorro, una que no se había detectado desde el día de su desaparición. Un buque que pasaba la captó, pero cuando llegaron a las coordenadas no había nada más que mar abierto. La llamada de socorro continuó durante días antes de detenerse repentinamente, como si lo que la envió finalmente hubiera sido silenciado. Los científicos han tratado de explicar estas señales fantasma. Algunos creen que son ecos de ondas de radio atrapadas y retransmitidas años después, pero otros no están tan seguros. ¿Cómo provienen las transmisiones de aviones que ya no existen? ¿Por qué estas señales a veces cambian repitiendo palabras que no estaban en las llamadas de socorro originales? El Triángulo de las Bermudas es un lugar donde las cosas se desvanecen, pero a veces, solo a veces, intentan devolver la llamada, y nadie sabe quién o qué está al otro lado. Un barco encontrado a la deriva, intacto, pero completamente abandonado. El Mary Celeste es uno de los mayores misterios marítimos de todos los tiempos. Descubierto en 1872, flotando misteriosamente en el Atlántico, sus velas estaban intactas, la carga intacta y sin señales de violencia. Pero toda la tripulación había desaparecida sin dejar rastro. No hubo señales de socorro ni forcejeo, el bote salvavidas había desaparecido. Pero ¿por qué abandonaría la tripulación un barco en perfectas condiciones para navegar? La comida seguía en la mesa, las pertenencias abandonadas, como si
esperaran regresar. Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas influyó, aunque el barco fue encontrado más al este. Las teorías sugieren que pudo haberse alejado del triángulo después de un evento extraño, una fuerza invisible, una interrupción electromagnética o algo aún más extraño. Incluso hoy, nadie sabe qué le sucedió a la tripulación. El Mary Celeste sigue siendo un barco fantasma, navegando eternamente en el misterio, sus últimos momentos perdidos en las profundidades de lo desconocido. Se supone que las brújulas apuntan al norte, pero en el Triángulo de las Bermudas no siempre siguen las reglas. Pilotos y marineros llevan mucho tiempo reportando que sus instrumentos se descontrolan, giran descontroladamente, se bloquean en la dirección equivocada o simplemente se niegan a funcionar. Algunos han visto cómo sus sistemas de navegación se reiniciaban en pleno vuelo, dejándolos perdidos en un vasto océano sin rasgos distintivos. Una de las características más extrañas del triángulo es su inusual campo magnético. Los científicos saben que cerca de esta zona, la variación magnética de la Tierra cambia de forma impredecible. Algunos creen que esto podría explicar por qué tantas embarcaciones se desvían de su rumbo, pero eso no explica por qué los pilotos han visto cómo sus brújulas cambian repentinamente de dirección, ni por qué flotas enteras han desaparecido tras reportar problemas de navegación. Las teorías abarcan desde depósitos minerales, submarinos que interfieren con la electrónica, hasta fuentes de energía desconocidas en las profundidades del océano. Algunos incluso sugieren que una fuerza oculta, algo que aún no comprendemos, está afectando al tiempo y al espacio. Sea cual sea la causa, una cosa es segura: en el Triángulo de las Bermudas ni siquiera los instrumentos más fiables son fiables. En lo profundo del Triángulo de las Bermudas, un vacío enorme se traga la luz misma, un agujero azul que se adentra en lo desconocido. Estos enormes sumideros submarinos se extienden cientos de metros hacia abajo sin que la luz solar los alcance. Los científicos han explorado muchos agujeros azules en todo el mundo, pero los del Triángulo parecen diferentes, extraños, casi vivos. Los buzos que entran reportan un silencio inquietante, una quietud antinatural que los oprime como una fuerza oculta. Algunos describen fallas repentinas en el equipo, como si algo en las profundidades no los quisiera allí. Otros han profundizado y nunca han regresado. Los escaneos de sonar han detectado formas inusuales en el fondo, estructuras lisas, formaciones antinaturales, antes de que la interferencia corte la señal por completo. ¿Qué hay debajo? Algunos creen que estos agujeros azules se conectan a un vasto sistema de túneles submarinos que conduce a lugares desconocidos. Otros sospechan que son más que simples formaciones físicas, que distorsionan el tiempo y el espacio, engullendo a quienes se atreven a aventurarse demasiado. Podrían ser la clave de los mayores misterios del Triángulo de las Bermudas, o son algo mucho más peligroso, una puerta abierta a lo que aguarda al otro lado. Eso es todo. ¿Crees que el Triángulo de las Bermudas es un lugar misterioso? Comparte tu opinión en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.